Saludos amigos, amigas, soy Rubén de Masada Adventures Channel, una vez más con todos ustedes desde Barcelona. Esta vez desde una de las zonas menos turísticas pero más originales de la ciudad, el barrio del Clot. Lugar cuya vida gira en torno a su mercado, sus pequeñas ramblas, calles y comercios tradicionales y a las emigraciones que hubo en la ciudad a lo largo de la historia. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Empezamos con la zona del mercado del Clot, lugar que es el centro de la vida cotidiana en esta zona de Barcelona. Es un mercado que fue fundado hacia finales del siglo XIX como otros de la ciudad, en un estilo premodernista y concretamente con estructura de hierro. Fue modificado a lo largo del siglo XX, concretamente los años 60, y después sufriría una reforma alrededor de la década del 2000. Y sigue siendo uno de los puntos tradicionales de Barcelona, donde las familias y abuelos vienen a hacer sus compras cotidianas y a disfrutar de la vida en terraza, como pueden ver, de manera tradicional. Con mercados y comercios tradicionales de toda la vida. Con comercios tradicionales de toda la vida mezclados con un supermercado moderno. Aquí una de las curiosidades de este barrio, aparte de los comercios de pastelerías y dulcerías tradicionales, es la presencia de bares y restaurantes gallegos, que son símbolo de la presencia de esta emigración que estuvo aquí a mediados del siglo XX y que ha dejado una fuerte presencia en esta parte de la ciudad. Con restaurantes como este en los que puedes comer el pulpo a feira y otras delicateces típicas de la zona de Galicia. Aquí se ve cómo comparten lugar con pastelerías tradicionales de toda la vida. Como esta, por ejemplo. Aquí, como puedes ver, con tartas tradicionales, con típicos dulces de toda la vida, como puedes apreciar. La vida va girando a lo largo de comercios tradicionales, a lo largo de la antigua rambla del lugar. Comercios tradicionales de toda la vida en el barrio, como la papelería y librería Paloma, que actualmente también es un estanco. Un barrio en el que incluso las nuevas emigraciones empiezan a abrirse espacio, compartiendo lugar con lo español, como por ejemplo aquí, en el que empiezan a aparecer los tequeños, que viene a ser algo típico venezolano, por cierto. El barrio cuenta con la presencia de edificios históricos, como por ejemplo es esta antigua sede de la Caixa, construida en 1915 en esta zona de Barcelona, que se encontraba en las afueras de la ciudad a principios del siglo XX y en cuyo lugar existe y convive la comunidad islámica con un centro cultural. En la actualidad, otras religiones y culturas han ido abriendo espacio y este es uno de los mayores ejemplos, el Centro Cultural Islámico Catalán de Barcelona, que es uno de los lugares donde puedes encontrar una buena muestra de la cultura islámica que actualmente tiene mucha presencia en esta ciudad. Edificios noucentistas, modernistas, que suelen abundar mucho en Cataluña. Comercios de reciente creación comparten lugar con lugares tradicionales como la churrería artesana. Aquí tenemos las fachadas estas tradicionales que te estoy hablando, del arte típico catalán, con las balconadas habituales. Y así llegamos a el Parque del Clot, que se encuentra no muy lejos de la famosa Torre Akbar, que es uno de los miradores más curiosos que existen en esta ciudad en la actualidad. Se trata de un lugar que fue una antigua cochera y taller de trenes, hasta que fue clausurada ya en los años 70. Convertida en parque en 1986, es uno de los lugares más curiosos de Barcelona, que combina ruinas y restos
industriales con la nueva modernidad, integrándolo todo dentro del nuevo conjunto y uso que se le da a esta parte de la ciudad. Ejemplo de integración, mira, se conservaron las arcadas de los antiguos edificios. Aquí hubo una estación de tren unida a unas cocheras con restos de lo que fue la Barcelona industrial a la que vinieron a trabajar aún las emigraciones gallegas. El barrio en sus orígenes fue un antiguo pueblo medieval llamado San Martí de Provençals, de cuyos rastros queda la iglesia parroquial. El pueblo tuvo orígenes agrícolas a lo largo de una antigua acequia, concretamente la acequia Condal, que irrigaba toda la zona, trayendo las aguas desde el río Besós hasta la antigua Barcelona. El lugar proveía de miel y de otros productos agrícolas a la ciudad de Barcelona, hasta el punto de ser conocida la zona como el Clot de la Mel y ser una de las principales zonas productoras de esta materia alimenticia a lo largo de los años hasta el siglo XIX, en que se convirtió en un barrio obrero e industrial. Dentro de los restos del pasado industrial que se puede explorar se encuentra la antigua harinera del Clot, la farinera del Clot, como se dice en catalán, que en la actualidad es un importante centro cultural de la ciudad que se encuentra a los límites del centro comercial de la Plaza de Glorias y del distrito tecnológico que intentan desarrollar ahora en Barcelona, donde se encuentra la famosa Torre Akbar con uno de los miradores más importantes de la ciudad y uno de los museos que ofrece la ciudad allí al fondo, el Museo del Diseño de Barcelona, que da importantes muestras de diseño industrial principalmente a lo largo de la historia de la ciudad. Y ya para finalizar te vas a encontrar con la Plaza de Glorias, que fue uno de los lugares que sufrió mayor cantidad de obras públicas de toda la historia de la ciudad. Fue un espacio que no se supo aprovechar durante mucho tiempo hasta tener el aspecto actual en el que se encuentran el Museo del Diseño que hablamos antes, la Torre Akbar, y después te vas a encontrar al lado con uno de los mercados más antiguos de Europa, el Mercat dels Encants, el cual no se encuentra exactamente en la misma ubicación que tuvo originalmente. Está en una estructura completamente modernizada, se le cambió de lugar, pero sin embargo es uno de los mercados más activos que tiene la ciudad y uno de los más originales donde la gente hace vida de manera habitual. Y aquí ya despedimos el barrio del Clot, que sin duda es uno de los más originales de Barcelona, que combina pasado, presente, futuro de diversas maneras. No es uno de los lugares más turísticos de la ciudad, pero sin duda es uno de los más originales e interesantes que puedes visitar, sobre todo si quieres tener contacto con la cultura local. Aquí despedimos este vídeo y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta pronto.